Las capitales y ciudades grandes de la Argentina, porque estamos ligadas a la prestación del servicio de transporte público. Este es un tema sobre el que nos consta existen proyectos. Nosotros queremos aportar uno que entendemos resume lo que sería más claro en materia de resolver una desigualdad que hoy tenemos y que implica que un distrito recibe 481% más de lo que aporta y el conjunto de nuestra ciudad recibe el 21% de lo que aporta. Y ese es el núcleo central de la discusión. En la Argentina tenemos un impuesto que es federal, que es el impuesto a los combustibles. Ese impuesto, cada vez que alguien carga combustible en cualquier lugar de la Argentina, porque ahí no hay diferencia, aporta. Es un impuesto más que ha subido más de 3 veces durante el año 2024, se ha incrementado, con lo cual se ha incrementado la recaudación. En el reparto de ese impuesto, el AMBA recibe 481% más de lo que aporta. El interior, en este momento, de 21 pasó a 0. El otro componente es que nuestros sistemas de transporte se rigen por una paritaria nacional que es aplicable en el conjunto del país, pero que solo se celebra en el ámbito nacional en Buenos Aires, que tiene y ha tenido, y esa es la última novedad, un aporte del gobierno nacional para la cobertura de la paritaria solo en el AMBA, es decir, el ámbito de validez de la paritaria es nacional, el ámbito de cobertura del impacto de la paritaria es 100% centrado en el AMBA. ¿Esto qué genera? Y es lo que queremos marcar. Primero, una situación de crisis en prácticamente todas las prestadoras del servicio de transporte en el interior del país. Por supuesto, un atraso en la renovación de la flota, que además de aumentar los costos, aumenta todo el impacto negativo del transporte. Pero más allá de los temas específicos del transporte, el transporte público implica para las ciudades el movimiento de su actividad económica, laboral y comercial. Es muy difícil pensar un proceso de reactivación en un país que le quita a sus núcleos urbanos más grandes el factor que moviliza la actividad económica a partir de la posibilidad de que la gente se mueva. Y ese es el otro dato que queremos dar. El conjunto de nuestras ciudades tiene diferente política tarifaria, pero hemos ido homogeneizándola porque la desaparición de los subsidios nos empuja a un mismo sistema de costos. El sistema de costos que tenemos medido en cada una de nuestras ciudades establece el costo de boleto alrededor de 1.340 pesos, de 1.320 y 1.340. Las tarifas de nuestras ciudades hoy están en un promedio de 700 pesos, pero a partir del 15 de junio en muchas ciudades vamos a estar en 940 y el promedio se va a establecer en arriba de 850 pesos contra 270 que tiene el AMBA. No es que el costo en el AMBA sea menor, es que la diferencia de ese costo, en el caso del AMBA la pone entera el Estado Nacional, la diferencia de ese costo en nuestros ámbitos las ponemos las provincias y sobre todo las ciudades. Y quiero hacer también una salvedad que creo que no se ha tomado en cuenta, porque en la discusión que tenemos con el ministro, ahora actual jefe de gabinete, el planteo es lo interjurisdiccional lo toma la nación, lo jurisdiccional lo toman las provincias y los municipios. Pero entiendo, muchos de acá lo conocen, la obligación del aporte provincial estaba impuesta por la nación. Es decir, cada vez que la nación aportaba subsidios, la provincia tenía que poner exactamente el mismo monto. Al retirarse el Fondo Federal del Transporte, inmediatamente habilitaría a que las provincias dejen de hacer su aporte también. Con lo cual, el conjunto de la carga del sistema de transporte iría a los municipios, que obviamente excedería incluso el 100% de nuestros presupuestos locales. Entonces, no estamos planteando una situación que tenga mucho tiempo posible de espera. El primer reflejo es los procedimientos preventivos de crisis en prácticamente el conjunto de los prestadores del interior. El siguiente paso es la disparidad en la tarifa. El próximo paso, obviamente, es la reducción de los servicios o los paros prolongados que lo hemos tenido en la pandemia y que hoy sufren muchas de nuestras ciudades. Entonces, para terminar, nosotros les vamos a aportar
Un proyecto que particularmente nos interesan los fundamentos, pero que tiene un articulado muy simple que lo único que hace es establecer que lo que se recauda por impuesto a los combustibles quede en las jurisdicciones donde ese aporte se hace. Muchos podrían decir, porque sé que se da cuando se estos debates, que eso quita el principio de solidaridad. Aquí es todo lo contrario. Acá la solidaridad es al revés. Se aporta y se reparte 5 veces más en un lado que en el resto. Entonces lo que queremos es ponerle un principio de solidaridad a la distribución del impuesto a los combustibles, recuperando algo similar a lo que la Argentina construyó en la salida del 2001, que fue el sistema del SISTAU, que precisamente aplicando el impuesto a los combustibles generaba un sistema de aporte al funcionamiento del transporte público en el país, producto en ese caso de el salto evaluatorio y la crisis económica.